La mujer que ves en pantalla está siendo juzgada por uno de los crímenes más brutales ocurridos en Colorado. Mientras la familia de la víctima revive los peores días de su vida, ella ríe a carcajadas, hace bromas con sus abogados y parece divertirse dentro de la sala del tribunal. Esa actitud desconcierta incluso a la fiscalía, que la señala como una muestra del absoluto desprecio que siente por la vida que terminó arrebatando. Pero lo más sorprendente es que, cuando parecía convencida de que su versión resistiría el juicio, una serie de pruebas, cámaras de seguridad y hasta un pequeño mensaje escrito de su puño y letra terminarían desmoronando su defensa por completo. Quédate hasta el final para conocer esta impactante historia que sucedió en los Estados Unidos. El caso de Christopher Dickerson. La madrugada del 3 de octubre de 2021, los bomberos acudieron a una vivienda envuelta en llamas en Greeley, Colorado. Cuando el incendio finalmente fue controlado, el interior reveló una escena mucho más inquietante que un simple siniestro doméstico. En la sala, encontraron el cuerpo de un hombre completamente calcinado. El fuego había destruido casi toda la evidencia visible y la víctima era prácticamente irreconocible. Los especialistas trabajaron durante horas entre los restos de la vivienda. Debido al avanzado estado de carbonización, la identificación no pudo hacerse de manera visual y fue necesario recurrir a los registros dentales. Así confirmaron que el hombre fallecido era Christopher Dickerson, de 35 años. La autopsia también reveló un dato que transformó por completo la investigación. Christopher no había muerto por el incendio. Alguien le había quitado la vida antes de que las llamas consumieran la casa. ¿Quién era este hombre y qué había ocurrido durante sus últimas horas de vida para que alguien intentara borrar todo rastro del crimen incendiando su hogar? Christopher Dickerson nació en 1986, rodeado de unos padres amorosos, siendo el hijo único. Para 2021, llevaba varios meses sintiendo que, después de una etapa complicada, su vida finalmente empezaba a encaminarse. Había pasado cerca de 3 años viviendo con sus padres mientras ahorraba para comprar una casa propia. Ese esfuerzo dio resultado cuando logró adquirir una vivienda en 15th Avenue Court, una meta que representaba el inicio de una nueva etapa. Aunque recientemente había terminado una relación seria y había perdido su empleo en una empresa de lácteos, mantenía una actitud optimista. Su familia sostenía que aquel despido fue consecuencia de negarse a participar en prácticas que consideraba injustas durante un proceso corporativo. Mientras buscaba un nuevo trabajo, ya tenía varias entrevistas programadas para el lunes siguiente. Fuera de esas dificultades, Christopher disfrutaba pasar tiempo al aire libre haciendo senderismo, acampando y pescando. Su compañera inseparable era Yuna, una pastora alemán blanca que lo acompañaba a todas partes. La noche del 2 de octubre, le escribió a un amigo diciéndole que probablemente debía quedarse en casa para descansar antes de las entrevistas laborales. Sin embargo, terminó cambiando de opinión y decidió salir a tomar unas cervezas al centro de Greeley. Christopher llegó al bar Cubetas, donde permaneció un tiempo observando el ambiente, antes de encontrarse con una conocida llamada Dolores, quien se encontraba con un grupo de amigos. Conversaron unos minutos y luego ella se marchó con el resto del grupo. Poco después, el establecimiento cerró antes de lo habitual tras producirse una pelea entre algunos clientes, obligando a todos a salir por la parte trasera. Mientras caminaba hacia su automóvil, Christopher pasó junto a un Chevrolet Malibu plateado, estacionado cerca de la salida. Se detuvo unos instantes para hablar con las personas que iban dentro. Eran Stacy Rodríguez, de 19 años, y Osana Varela, de 23, quienes buscaban un lugar donde continuar la noche. Christopher les comentó que no tenía ninguna fiesta organizada, pero las invitó a seguir tomando unas cervezas en su casa. Minutos después, Christopher avanzó a su casa seguido muy de cerca por el Malibu. Los tres entraron al inmueble, sin imaginar que esas imágenes serían una de las primeras piezas clave de la investigación. Con la identidad de la víctima establecida, los especialistas continuaron analizando los restos recuperados dentro de la vivienda. A pesar del intenso daño causado por el fuego, algunas estructuras internas del cuello se habían conservado lo suficiente para permitir un examen detallado. Fue entonces cuando el médico forense determinó que Christopher no había muerto por inhalación de humo ni por las llamas.
Había sufrido 5 heridas punzantes concentradas en un área de apenas 2,5 centímetros del cuello. La punta de una herramienta metálica se había desprendido durante el ataque y permanecía incrustada en la herida, convirtiéndose en una de las primeras evidencias físicas del homicidio. Las cámaras de seguridad del vecindario comenzaron a ser revisadas una por una. Entre todas las grabaciones apareció un detalle que llamó la atención de los investigadores. El Chevrolet Malibu plateado había llegado detrás del automóvil de Christopher aquella madrugada y también había abandonado la vivienda poco después del incendio. Ese vehículo se convertiría en el primer gran hilo del que podrían tirar los detectives. Los investigadores siguieron el rastro de la matrícula del Malibu y descubrieron que estaba registrado a nombre de la madre de Stacy Rodríguez. Sin embargo, las cámaras también mostraban algo más. Poco tiempo después de abandonar la vivienda de Christopher, el Malibu llegó a un complejo de apartamentos donde sus ocupantes cambiaron de vehículo y continuaron el recorrido en una Chevrolet Tahoe registrada a nombre de la propia Stacy. Aquella maniobra hizo pensar a los detectives que el cambio había sido planeado para dificultar cualquier intento de seguimiento. Esa secuencia quedó registrada en video y pasó a formar parte de la evidencia del caso. Con las identidades prácticamente confirmadas, la policía comenzó a localizar a las 2 mujeres. Días después, las encontraron mientras realizaban unas compras. Los agentes decidieron abordarlas por separado para impedir que pudieran coordinar una versión de los hechos antes de ser interrogadas. Durante los primeros contactos con los detectives, tanto Stacy como Osana negaron cualquier relación con Christopher. Aseguraron que apenas recordaban la noche en el bar y afirmaron que nunca habían estado en la vivienda incendiada. Stacy incluso negó haber conducido el Malibu que aparecía en las grabaciones obtenidas por los investigadores. Sin embargo, los detectives ya contaban con suficientes imágenes para contradecir esas declaraciones. Las 2 fueron arrestadas en ese mismo lugar bajo sospecha de homicidio, incendio provocado y otros delitos relacionados con la escena del crimen. Mientras Stacy mantuvo su postura de negar cualquier participación, los investigadores notaron una reacción completamente distinta en Osana. Uno de los detectives recordaría más tarde que, al verla de cerca, tuvo la impresión de que estaba a punto de derrumbarse. Esa percepción cambiaría el rumbo de toda la investigación. Osana aceptó hablar con los investigadores. Durante el interrogatorio, los detectives le explicaron la gravedad de los cargos que enfrentaba y le ofrecieron la oportunidad de contar su versión de los hechos. Lejos de Stacy, y sabiendo que las cámaras de seguridad ya habían desmentido gran parte de sus primeras declaraciones, finalmente decidió colaborar con la investigación. Más adelante, alcanzaría un acuerdo con la fiscalía, recibiendo una condena de 32 años de prisión a cambio de declarar con veracidad sobre todo lo ocurrido aquella madrugada. Fue entonces cuando, por primera vez, los investigadores pudieron reconstruir lo que había sucedido dentro de la casa de Christopher, después de que las cámaras registraran la llegada de los 3 al domicilio. Según el testimonio, después de permanecer unos minutos en la vivienda, los 3 volvieron a salir para recoger a Dolores, la conocida con la que Christopher había conversado en el bar, y llevarla hasta su casa. Tras dejarla en su destino, regresaron nuevamente a la vivienda y continuaron bebiendo. De acuerdo con esa declaración, era Stacy quien preparaba las bebidas y comenzó a servirle a Christopher vasos con una mayor cantidad de vodka, mientras para ellas preparaba tragos mucho más suaves, aunque parecieran iguales. Poco después comenzó una discusión entre Stacy y Christopher. La confrontación inició en la cocina y continuó hasta la sala de la vivienda. En medio del altercado, Stacy lanzó algunas botellas de cerveza y cuando Christopher quedó sobre el sofá, le ordenó a Osana que buscara una lima metálica que se encontraba en la cocina. Sin comprender todavía lo que ocurriría, Osana aseguró que tomó la herramienta y se la entregó. Osana declaró que, tras entregar la lima, se alejó unos metros y permaneció sin observar directamente lo que sucedía en la sala. Instantes después, escuchó el forcejeo y poco más tarde, Stacy regresó a la cocina con sangre en el rostro y en las manos. Según su versión, incluso llegó a lamer la sangre que tenía en una de ellas mientras hacía comentarios que le resultaron perturbadores. Ese detalle sería posteriormente expuesto durante el juicio como parte de su declaración, aunque la defensa cuestionó la credibilidad de ese testimonio por tratarse de una colaboradora que había obtenido un acuerdo con la fiscalía.
Siempre de acuerdo con el relato de Osana, Stacy arrastró después el cuerpo de Christopher desde el sofá hasta el piso de la sala e intentó alterar la escena para hacer creer que había existido una pelea. Luego, entró al dormitorio. Tomó varias pertenencias de la víctima, entre ellas su cartera y una pequeña caja, donde guardaba un anillo de compromiso que le había sido devuelto tras el fin de su relación sentimental. Esa información permitió a los investigadores comprender que, además del homicidio, también se habían cometido otros delitos dentro de la vivienda. Después de tomar esas pertenencias, ambas abandonaron la vivienda y condujeron hasta una gasolinera donde compraron combustible. Minutos más tarde regresaron a la casa de Christopher. Osana permaneció dentro del vehículo, mientras Stacy entró sola al inmueble llevando la gasolina. Poco después salió caminando con aparente tranquilidad. Instantes después, las llamas comenzaron a extenderse por la vivienda hasta envolverla casi por completo. Cuando los bomberos lograron extinguir el incendio, gran parte de la casa había quedado destruida. Fotografías, recuerdos familiares, documentos y prácticamente todas las pertenencias de Christopher fueron consumidas por el fuego. Para los investigadores, aquel incendio no solo buscaba ocultar el homicidio, sino también destruir cualquier evidencia que pudiera relacionar a los responsables con la escena del crimen. Con la investigación prácticamente concluida, la fiscalía comenzó a preparar el juicio. La estrategia de la defensa consistía en sostener que Stacy había actuado en un momento de pánico y que todo había sido consecuencia de una confrontación iniciada por Christopher. También intentaron desacreditar a Osana, señalando que había aceptado colaborar únicamente para obtener una condena menor y que por lo tanto tenía motivos para responsabilizar exclusivamente a Stacy. Durante el proceso también se abordó la relación que ambas mantenían. Osana aseguró haber vivido bajo constantes amenazas y episodios de violencia por parte de Stacy, quien presumía pertenecer a una pandilla y afirmaba haber cometido homicidios anteriormente. La defensa rechazó esas afirmaciones y destacó que, pese a las acusaciones de abuso físico, en las miles de fotografías almacenadas en el teléfono de Osana, no aparecía ninguna imagen que mostrara lesiones o golpes compatibles con esos supuestos maltratos. Ese contraste se convirtió en uno de los principales puntos de discusión durante el juicio. Stacy decidió declarar ante el jurado. Afirmó que padecía ansiedad social y explicó que las sonrisas y gestos que había mostrado durante el juicio no eran una falta de respeto hacia la víctima, sino una reacción involuntaria provocada por el estrés. Sobre lo ocurrido aquella madrugada, sostuvo que Christopher la había arrinconado contra una pared y que la agresión terminó desencadenando un forcejeo durante el cual apareció la lima metálica utilizada en el ataque. Según su versión, actuó únicamente para defenderse. La fiscalía respondió cuestionando varios aspectos de ese relato. Recordó que la autopsia había documentado 5 heridas concentradas en un espacio extremadamente reducido del cuello, una distribución que difícilmente coincidía con un enfrentamiento caótico. Además, llamó la atención sobre otro detalle que reforzaba la teoría de la premeditación. Osana declaró que la decisión de matar a Christopher se había tomado cuando regresaban de dejar a Dolores, antes incluso de volver a entrar a la vivienda. Esa afirmación coincidía con un comportamiento que los investigadores ya habían observado en los videos de vigilancia y se convirtió en uno de los argumentos más importantes para descartar la teoría de la legítima defensa. Entonces llegó una de las pruebas más llamativas del juicio. Mientras permanecían detenidas, Stacy y Osana intercambiaron varios mensajes escritos a mano. Stacy reconoció haber redactado algunas de esas notas, pero negó ser la autora de una servilleta en particular. En ella podía leerse un mensaje dirigido a Osana para que fingiera no saber nada de lo ocurrido y atribuyera toda la responsabilidad a Baby Joker, un apodo mencionado en la nota. La defensa insistió en que ese escrito no pertenecía a Stacy. La fiscalía comparó cuidadosamente esa servilleta con las cartas cuya autoría sí había sido aceptada por la acusada. Encontró el mismo uso de abreviaturas en inglés, la misma mezcla de expresiones en español y, sobre todo, el mismo error ortográfico repetido exactamente en una palabra. Para los fiscales, resultaba extremadamente improbable que otra persona hubiera reproducido con tanta precisión su forma de escribir. Aquella comparación lingüística terminó debilitando aún más la versión de Stacy frente al jurado. Después de varias jornadas de testimonios y del análisis de toda la evidencia, el jurado declaró a Stacy Rodríguez culpable de asesinato en primer grado
incendio provocado, manipulación de un cadáver y los demás cargos presentados por la Fiscalía. Durante la audiencia de sentencia, el juez señaló que la ley únicamente permitía imponer una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el delito de homicidio en primer grado, además de las penas consecutivas correspondientes a los demás delitos. También afirmó que las decisiones tomadas aquella madrugada y las acciones posteriores para intentar ocultar el crimen reflejaban una conducta especialmente grave. Antes de concluir, el juez dirigió unas palabras directamente a Stacy. Le recordó que aún era una persona joven y que pasaría el resto de su vida en prisión. Le dijo que con el paso de los años tendría una perspectiva muy distinta sobre sus actos y que, dentro del sistema penitenciario, tendría que decidir qué tipo de influencia quería ejercer sobre otras internas que también llegarían con historias difíciles. Fue una reflexión poco habitual que puso punto final al proceso judicial. Durante la audiencia de sentencia, también tomó la palabra Alan Dickerson, padre de Christopher. Con profunda emoción, recordó el esfuerzo que su hijo había hecho durante años para comprar aquella casa y construir una nueva etapa de su vida. Explicó que el incendio no solo les arrebató a Christopher, sino también fotografías, recuerdos familiares, documentos y prácticamente todo lo que conservaban de su historia personal. La madre de Christopher, Elizabeth, agradeció que durante el juicio el nombre de su hijo hubiera sido tratado con la dignidad y el respeto que merecía. La familia asistió a cada una de las audiencias a lo largo de más de 1,250 días transcurridos desde el crimen hasta la sentencia. Al finalizar el proceso, la Fiscalía sostuvo que la combinación de las pruebas forenses, las cámaras de seguridad, los testimonios y los propios errores cometidos por Stacy durante y después del crimen permitieron reconstruir lo ocurrido con suficiente solidez para obtener la condena. Christopher Dickerson creyó que aquella invitación para seguir conversando y tomar una cerveza en su casa era un simple gesto de cordialidad. Horas después, los investigadores encontrarían una escena que parecía haber sido diseñada para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Sin embargo, las cámaras de seguridad, la evidencia forense, los testimonios y hasta una nota escrita desde la cárcel terminaron reconstruyendo una historia que alguien intentó hacer desaparecer entre las llamas. Este caso también dejó una lección sobre el valor de cada detalle dentro de una investigación. Una matrícula captada por una cámara, la distribución exacta de unas heridas, el cambio de un vehículo, una palabra mal escrita repetida una y otra vez, y la perseverancia de los investigadores fueron piezas que, por sí solas, parecían insignificantes, pero juntas permitieron demostrar lo que realmente ocurrió aquella madrugada. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la evidencia presentada durante el juicio demostraba de forma suficiente la premeditación o consideras que la defensa tenía argumentos que debieron generar una duda razonable? Si la nota escrita desde la cárcel nunca hubiera aparecido, ¿crees que el resto de las pruebas habría sido suficiente para obtener la misma condena? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia. Imagina llegar al mundo y que la primera persona que ves sea también la que decide que no debes seguir viviendo. Este pequeño nace completamente indefenso, después de permanecer durante meses oculto, incluso para quienes están más cerca de su madre. Nadie prepara una habitación para recibirlo. Nadie espera escuchar su llanto, y durante sus primeras horas de vida no encuentra brazos dispuestos a protegerlo. Su existencia solo se conoce después de una escena tan brutal, que incluso policías experimentados aseguran que jamás han visto algo semejante. Pero hay algo todavía más perturbador. Mientras todo un vecindario se horroriza y se pregunta quién puede ser capaz de semejante atrocidad, la persona que conoce la respuesta se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera imagina. Esta historia ocurre en España, y detrás de la corta vida de este niño se esconde uno de los casos más estremecedores de Asturias. El caso de Alejandro Blanco Acebal. Cerca de las 2 de la madrugada del sábado 3 de agosto de 2019, Paulino Otero salió como acostumbraba a recorrer los contenedores de reciclaje en el barrio Nuevo Roses, al sur de Gijón, España. Paulino era un hombre mayor, tímido y tranquilo, que tenía dificultades para caminar y necesitaba apoyarse en muletas.
Desde hacía unos 4 años vivía en aquella zona, y durante sus recorridos nocturnos buscaba objetos que todavía pudieran reutilizarse. Algunas veces encontraba juguetes o peluches abandonados, los limpiaba, los reparaba, y después se los regalaba a niños de familias con pocos recursos. Aquella madrugada llegó hasta uno de los contenedores y sacó una bolsa de basura. Al abrirla, encontró una mochila que llamó su atención por su peso. Pensando que dentro podría haber algún aparato electrónico, decidió revisarla. Bajo la escasa iluminación de la calle, extrajo algo que, durante unos segundos, creyó que era un muñeco. No le pareció extraño porque había visto juguetes fabricados con un realismo sorprendente. Pero entonces observó la sangre. Paulino comprendería de inmediato que aquello no era un muñeco. Tenía ante él el cuerpo de un bebé recién nacido. La criatura todavía conservaba el cordón umbilical y la placenta. Había abundante sangre, y Paulino podía distinguir varias heridas en el pequeño cuerpo. Dentro de la mochila también había una toalla, una batería de cámara tipo GoPro y otros objetos. Impactado por lo que acababa de descubrir, intentó pedir ayuda a las personas que todavía transitaban por la calle, pero en medio de los nervios apenas conseguía explicarse. Paulino no tenía teléfono móvil y necesitaba que alguien llamara a emergencias. Finalmente, un hombre decidió escucharlo. Realizó la llamada y poco después comenzaron a llegar los efectivos policiales. Paulino permaneció allí hasta que las autoridades se hicieron cargo de la escena. ¿Quién era aquel bebé y cómo había terminado dentro de ese contenedor? A pocos metros se levantaban los edificios residenciales de Nuevo Roces, un barrio relativamente joven que había experimentado un rápido crecimiento y donde vivían numerosas familias y parejas jóvenes. En el último piso de uno de aquellos edificios residían Silvia Acebal Martínez y Daniel Blanco Solís. Tenían 27 y 28 años respectivamente y llevaban aproximadamente 2 años viviendo juntos en aquella misma zona. Silvia y Daniel mantenían una relación desde hacía más de 7 años. Ella había estudiado para convertirse en profesora de educación infantil, aunque en ese momento no estaba trabajando, mientras Daniel cumplía extensas jornadas laborales conduciendo una furgoneta, normalmente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cuando él estaba libre, era habitual verlos caminando por los alrededores acompañados de Bimba, su pequeña perra, una presencia constante en la vida de ambos. La pareja también frecuentaba el cercano bar El 15, donde algunas veces por semana tomaban un aperitivo y conversaban antes de regresar a casa para cenar. Entre los vecinos, eran conocidos como 2 jóvenes amables y discretos. Daniel era descrito como algo tímido y Silvia tampoco acostumbraba a mantener conversaciones demasiado largas. Saludaba cuando encontraba a alguien, pero generalmente no pasaba de ahí. Incluso su peluquera recordaría que cuando había varias personas alrededor parecía ponerse nerviosa, y llegó a pensar que podía tener alguna condición particular. En las redes sociales mostraban una relación estable. Publicaban fotografías de viajes, momentos compartidos con amigos, mensajes cariñosos y numerosas imágenes junto a Bimba. Años antes, el 15 de noviembre de 2012, Silvia había publicado además un comentario relacionado con los niños. Sobre una fotografía escribió: ¿puede haber algo más maravilloso que un bebé? Era una publicación más entre las muchas que había acumulado durante años en sus redes sociales. El jueves 1 de agosto de 2019, Silvia envió un mensaje de WhatsApp a Daniel mientras él se encontraba trabajando. Le pidió que antes de regresar a casa comprara unas compresas y le explicó que estaba sangrando. También le advirtió que no se alarmara si encontraba sangre en el apartamento. Creía que le había llegado la menstruación y que posiblemente se le había reventado un quiste. Daniel conocía que su pareja tenía periodos irregulares y, según lo que se manejaba entonces entre las personas más cercanas, aquella explicación no resultaba particularmente extraña. Cuando terminó su jornada, Daniel compró lo que Silvia le había pedido y regresó al apartamento. Nada más entrar, encontró varias gotas de sangre distribuidas por el pasillo. El sangrado en sí no le sorprendió después del mensaje recibido, aunque sí le llamó la atención que Silvia no hubiera terminado de limpiarlo. La encontró sentada en el sofá y posteriormente observó que las sábanas de la cama habían sido cambiadas. Durante los días siguientes la rutina de ambos continuó. 2 días después, celebraron el cumpleaños de Daniel y poco después realizaron un viaje con amigos por Valencia y Alicante. Mientras tanto, en Nuevo Roces,
La policía ya se encontraba trabajando alrededor del contenedor donde Paulino Otero había realizado aquel hallazgo. La aparición del recién nacido conmocionó a la comunidad. Durante los días siguientes, vecinos y conocidos hablaban constantemente del hallazgo con una mezcla de horror, indignación y desconcierto. Silvia y Daniel también participaban de aquellas conversaciones, comentando con otras personas lo ocurrido en el mismo barrio donde vivían. El cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia y los primeros resultados confirmaron la gravedad de lo sucedido. El bebé había nacido vivo y presentaba 53 heridas cortantes y punzantes, provocadas poco después del parto. Los especialistas determinaron que se trataba de una muerte violenta, y la Policía Nacional inició una investigación para identificar primero a la criatura y, a partir de allí, intentar localizar a sus padres. Las autoridades solicitaron la colaboración de Cogersa y Emulsa, responsables de la gestión de residuos y servicios ambientales. El contenedor donde había aparecido la mochila fue trasladado hasta dependencias policiales para examinarlo cuidadosamente en condiciones controladas. También comenzaron a analizar cada objeto encontrado junto al cuerpo, buscando cualquier vestigio que permitiera establecer de dónde procedía. Para los investigadores, aquel caso presentaba una dificultad poco habitual. En un homicidio, normalmente, podían comenzar reconstruyendo la vida de la víctima, familia, domicilio, amistades, trabajo o personas con las que había mantenido contacto. Con aquel recién nacido no existía nada de eso. Prácticamente solo tenían el cuerpo y su grupo sanguíneo. Ante la ausencia de pistas, comenzaron a considerar diferentes posibilidades. Una de ellas fue algún tipo de sacrificio relacionado con una secta, pero no existían antecedentes que respaldaran esa hipótesis en Asturias y las características de las heridas tampoco encajaban. También analizaron la posibilidad de una adolescente que hubiera mantenido oculto su embarazo, aunque la violencia ejercida contra el bebé planteaba interrogantes difíciles de explicar. Se estudiaron igualmente escenarios relacionados con prostitución, represalias de alguna pareja, o incluso la posibilidad de que el recién nacido hubiera sido trasladado desde otro lugar. Cada hipótesis era examinada tratando de encontrar alguna conexión con las evidencias disponibles, pero ninguna permitía todavía establecer quién era aquel niño ni de dónde procedía. Sin una identidad desde la cual avanzar, los investigadores decidieron concentrarse en el lugar donde había aparecido el cuerpo. Dividieron Nuevo Roces por sectores y asignaron distintos contenedores a grupos de funcionarios. En la bolsa y otros elementos se habían localizado algunas huellas lofoscópicas parciales, pero al compararlas con los registros policiales, no apareció ninguna coincidencia. Durante semanas numerosos agentes revisaron diariamente grandes cantidades de basura bajo el intenso calor del verano. Buscaban bolsas, objetos o cualquier patrón que pudiera relacionarse con lo recuperado aquella madrugada. Algunos policías recordarían después que terminaban las jornadas impregnados por el olor de los residuos y que ni siquiera después de bañarse conseguían eliminarlo completamente. Algo similar ocurrió con los vehículos utilizados para transportar las muestras. El trabajo era lento y cada elemento potencialmente útil debía ser separado y analizado. La investigación terminaría movilizando numerosos funcionarios durante aproximadamente 50 días, con toneladas de residuos examinadas en busca de una pista que pudiera reducir aquel enorme campo de búsqueda. Al no obtener resultados suficientes con las huellas, los investigadores concentraron parte de sus esfuerzos en la mochila donde había sido encontrado el bebé. Localizaron al fabricante, estudiaron su proceso de distribución y consiguieron reconstruir el recorrido comercial de aquel modelo hasta identificar el establecimiento donde había sido vendido. Era una mochila de la marca Quicksilver, y muy pocas unidades iguales habían llegado a comercializarse en Asturias. Al mismo tiempo, el análisis de los residuos comenzó a mostrar un patrón. Los agentes observaron que determinadas bolsas que aparecían habitualmente en uno de los contenedores dejaron de encontrarse durante varios días. Temieron haber perdido aquella pista, pero continuaron revisando el mismo depósito, y tiempo después, las bolsas volvieron a aparecer. La interrupción se había producido precisamente en la zona cercana al lugar donde fue abandonada la mochila. Los investigadores decidieron entonces concentrar allí sus averiguaciones y estudiar con mayor detalle quiénes residían en aquellos edificios. Utilizando el padrón municipal, la policía elaboró una lista con más de 2.000 mujeres que residían en el sector. Era un número demasiado amplio,
por lo que comenzaron a aplicar distintos criterios para reducirlo, principalmente relacionados con la edad y las posibilidades de que alguna hubiera atravesado recientemente un embarazo. Después de sucesivos descartes, la lista quedó reducida a 24 mujeres. Los investigadores revisaron entonces las circunstancias de cada una y las relacionaron con la información que habían obtenido durante el análisis de los residuos. Entre aquellas personas se encontraba Silvia Acebal. Al revisar sus movimientos comprobaron que ella y Daniel habían salido de vacaciones precisamente durante el periodo en que determinadas bolsas habían dejado de aparecer en el contenedor. Cuando la pareja regresó a Gijón, aquellos residuos comenzaron nuevamente a encontrarse. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a observar discretamente a Silvia y Daniel y a recopilar información sobre ellos. También revisaron sus perfiles públicos en redes sociales. En una fotografía publicada en la cuenta de Daniel, descubrieron al fondo un objeto que inmediatamente llamó su atención: una mochila aparentemente idéntica a aquella en la que Paulino había encontrado al recién nacido. La coincidencia adquiría mayor importancia porque, según la investigación, apenas se habían vendido 2 mochilas de aquel modelo en Asturias. En la misma imagen también aparecía una cámara GoPro, mientras que entre los objetos recuperados junto al cuerpo había una batería correspondiente a ese tipo de dispositivo. Pese a esos indicios, la aparente tranquilidad con la que Silvia y Daniel continuaban desenvolviéndose generaba dudas entre los propios investigadores. Las evidencias fueron cotejándose con las huellas parciales recuperadas durante las primeras inspecciones, mientras los agentes reunían los elementos obtenidos durante aquellas semanas de trabajo. Para el 21 de septiembre de 2019, los investigadores consideraron que los indicios reunidos eran suficientes para solicitar una orden judicial. Aquella mañana se dirigieron a la vivienda de la pareja. Daniel ya había salido, por lo que fue localizado y detenido en su lugar de trabajo, mientras Silvia fue arrestada en el apartamento. Mientras ambos eran trasladados a dependencias policiales para ser interrogados, los agentes comenzaron a registrar la vivienda. Revisaron las diferentes habitaciones hasta llegar al dormitorio y cuando levantaron y dieron vuelta al colchón de la cama, encontraron una enorme mancha de sangre. Los investigadores recogieron muestras del lugar para analizarlas. Entre colchón, toallas, fibras y otros elementos de la vivienda, se recuperarían numerosos vestigios biológicos que serían incorporados como evidencias del caso. En la comisaría, Silvia y Daniel fueron interrogados por separado. Daniel se mostraba conmocionado y aseguraba no comprender por qué había sido detenido. Silvia permanecía mucho más calmada, y buena parte de sus respuestas se limitaban a un breve «no sé». Cuando los investigadores abordaban los detalles más violentos del caso, ella bajaba la cabeza. La diferencia entre ambos se hizo especialmente evidente cuando les mostraron fotografías del recién nacido, tal como había sido encontrado. Daniel comenzó a llorar y no pudo continuar observándolas. Silvia derramó una lágrima y pidió que retiraran las imágenes. Finalmente, Silvia reconoció lo sucedido. Declaró que había dado a luz completamente sola en el apartamento y que después atacó al recién nacido con un cuchillo de cocina. Luego, colocó el cuerpo dentro de la mochila y bajó hasta el contenedor cercano al edificio para dejarlo allí. Según aquella primera declaración, después de regresar a la vivienda, Silvia recogió las sábanas y las lavó. También dio vuelta al colchón para ocultar la sangre, aunque no consiguió terminar de limpiar las gotas que habían quedado en el pasillo. Esas eran las manchas que Daniel había encontrado al volver del trabajo y que había relacionado con el supuesto problema ginecológico mencionado previamente por su pareja. Tras analizar la declaración y los movimientos de Daniel durante aquella jornada, las autoridades lo dejaron en libertad. Silvia quedó a disposición judicial y posteriormente ingresó en prisión preventiva. Durante la instrucción, Silvia modificó su versión. Afirmó entonces que Daniel conocía el nacimiento y que, al regresar del trabajo, había tomado al bebé diciendo que lo llevaría a un centro sanitario. También lo acusó de maltratarla y sostuvo que había permanecido callada porque le tenía miedo. La policía reconstruyó la actividad de Daniel aquel día. Permaneció en su trabajo durante su jornada y, una vez que regresó al apartamento, no volvió a salir. Esa nueva versión no encontró respaldo en las comprobaciones realizadas.
Durante la investigación fueron analizados 3 teléfonos móviles, 2 iPads y un ordenador confiscados en la vivienda. El historial digital permitió reconstruir numerosas búsquedas realizadas durante los meses anteriores. Entre ellas, aparecían consultas sobre métodos para abortar en casa y, posteriormente, una gran cantidad de información relacionada con el parto. Los investigadores encontraron además búsquedas sobre hemorragias, cuánto podía tardar una persona en morir desangrada, y otras cuestiones relacionadas con las horas posteriores a un alumbramiento. Una vez descubierto el cuerpo en el contenedor, Silvia también comenzó a consultar por internet las noticias y los avances de la investigación policial. Estos datos generaron dudas sobre su afirmación de que había descubierto el embarazo cuando ya tenía entre 4 y 5 meses. A esto se sumó otra comprobación médica. 2 especialistas que la examinaron concluyeron que Silvia no presentaba el quiste ovárico al que había atribuido el sangrado ante su pareja. Los forenses determinaron que el recién nacido era un varón de 2 kilos y 670 gramos, producto de una gestación de aproximadamente 38 semanas. Había nacido vivo y respirado después del parto. En su cuerpo contabilizaron 53 heridas cortantes y punzantes, y establecieron que la muerte se produjo por un shock hipovolémico provocado por la pérdida de sangre. Los análisis genéticos confirmaron también la identidad de sus padres, Silvia Acebal y Daniel Blanco. Entre los vestigios recuperados del cuerpo, aparecieron pelos correspondientes a ambos, y también a Bimba, la perra de la pareja. El pequeño permaneció durante meses bajo custodia judicial mientras continuaba el procedimiento. Finalmente, fue sepultado casi un año después de su muerte. Recibió el nombre de Alejandro. Los especialistas del Servicio Psicosocial del juzgado también examinaron el estado mental de Silvia. Describieron rasgos de personalidad relacionados con la impulsividad, la intolerancia a la frustración, el egoísmo y la tendencia a colocar su propio bienestar por encima de otras circunstancias. Los psicólogos forenses apreciaron un trastorno antisocial de la personalidad y rasgos de psicopatía. Sin embargo, establecieron que sus facultades cognitivas y volitivas estaban intactas. Es decir, comprendía sus actos y conservaba capacidad para decidir sobre ellos. Los especialistas tampoco observaron una alteración mental que anulara esa capacidad. Durante sus evaluaciones, señalaron además la ausencia de una manifestación clara de arrepentimiento por la muerte del recién nacido. Los testimonios recogidos durante el proceso mostraron que familiares, vecinos y personas cercanas a Silvia nunca advirtieron que estuviera embarazada. Solía utilizar ropa holgada, continuaba sacando diariamente a Bimba y mantenía sus actividades habituales. Incluso una semana antes del parto, había realizado una excursión junto a sus padres. Después de dejar al bebé en el contenedor, Silvia continuó con su rutina. Al día siguiente preparó un desayuno especial por el cumpleaños de Daniel, y posteriormente, ambos acudieron a una cena en casa de los padres de él. Días después viajaron con amigos de vacaciones a la zona de Levante. También se conocieron comentarios que Silvia habría realizado mientras el hallazgo era tema de conversación entre los vecinos. Preguntaba quién podría haberlo hecho y si la policía conseguiría descubrirlo. Algunos testigos recordaron expresiones en las que incluso dudaba de que los responsables pudieran ser identificados si no tenían antecedentes. El juicio comenzó en mayo de 2021. Silvia llegó considerablemente más delgada y se mostró tranquila. Cuando le preguntaron si se consideraba culpable, respondió simplemente, sí. Sin embargo, cuando la fiscal quiso interrogarla sobre las 53 heridas encontradas en el cuerpo de Alejandro, decidió no continuar respondiendo preguntas. Durante las audiencias, declararon Daniel, agentes policiales, médicos forenses y especialistas que habían evaluado a Silvia. Daniel explicó entre lágrimas que nunca supo del embarazo y que después de conocer lo sucedido necesitó atención psicológica, tuvo que mudarse y comenzó a sentir miedo al encontrarse con otras personas. También manifestó la culpa que sentía por no haber podido ayudar a su hijo. La fiscalía sostuvo que Silvia había ocultado deliberadamente el embarazo y actuado con plena conciencia de lo que hacía. La defensa pidió considerar como atenuante un posible arrebato y valorar la influencia del trastorno antisocial diagnosticado. En su última intervención, Silvia pidió perdón a su familia y a la de Daniel por el daño que les había causado, afirmando:
no voy a tener vida suficiente para arrepentirme. El 14 de mayo de 2021, después de escuchar a 17 testigos y 10 peritos, los 9 integrantes del jurado se retiraron a deliberar. Aproximadamente 2 horas después alcanzaron un veredicto. Silvia Acebal Martínez era culpable de asesinato con alevosía y con la agravante de parentesco. Consideraron que había actuado de manera consciente, voluntaria y deliberada. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Asturias la condenó a prisión permanente revisable, convirtiéndose en la primera persona en recibir esa pena en Asturias. La sentencia estableció además una indemnización de 105.000 euros para Daniel Blanco por los daños morales sufridos. Alejandro había llegado al mundo completamente indefenso, y su existencia permaneció oculta prácticamente hasta que Paulino Otero abrió aquella mochila en plena madrugada. Tiempo después, al recordar lo que encontró dentro del contenedor, aquel hombre resumiría el impacto que le produjo la escena con unas palabras difíciles de olvidar. Sentí vergüenza de pertenecer al ser humano, porque ni los animales hacen algo así. El caso de Alejandro resulta especialmente difícil de comprender porque detrás de su muerte no apareció una situación desesperada e improvisada que pudiera explicar lo ocurrido. Durante meses, Silvia ocultó un embarazo mientras continuaba compartiendo su vida con familiares, amigos y con el propio padre del bebé. Tuvo oportunidades para pedir ayuda, contar lo que estaba sucediendo o buscar una alternativa, pero decidió mantenerlo en secreto. Y cuando finalmente todo terminó, volvió a su rutina mientras alrededor de ella un barrio entero se preguntaba quién podía haber cometido semejante acto. Quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Silvia había decidido lo que haría con Alejandro mucho antes de que naciera? ¿Cómo pudo Daniel convivir durante meses con su pareja sin darse cuenta de que estaba embarazada? ¿Consideras justa la condena de prisión permanente revisable que recibió Silvia? Una madre muere envenenada y meses después alguien envía a la policía instrucciones casi perfectas para encontrar al supuesto responsable, su propio hijo. Incluso les dice dónde buscar el veneno. Y cuando los agentes revisan su automóvil, lo encuentran exactamente en el lugar indicado. Parecía una prueba demoledora, demasiado precisa para ser ignorada. Pero detrás de aquellas cartas anónimas se escondía una maniobra mucho más retorcida, capaz de convertir a una familia en un círculo de sospechosos donde el esposo, el hijo y una joven extremadamente cercana terminarían bajo la mirada de los investigadores. Lo que siguió fueron 2 juicios. Una condena de 23 años y un giro judicial que muchos años después volvería a ponerlo todo en discusión. Quédate hasta el final para conocer este perturbador caso ocurrido en Estados Unidos. El caso de Mary Yoder. El 22 de julio de 2015, en un hospital del estado de Nueva York, los médicos luchaban por mantener con vida a una mujer de 60 años, cuyo organismo parecía estar colapsando sin una explicación clara. Mary Yoder había llegado apenas un día antes con fuertes vómitos y diarrea, pero su condición se deterioró con una rapidez alarmante. Los especialistas de urgencias y cuidados intensivos no lograban identificar qué estaba provocando aquel cuadro y, ante la gravedad de la situación, advirtieron a su esposo que debía llamar a sus 3 hijos para que pudieran despedirse de ella. Mary sufrió 7 paros cardíacos y finalmente murió aquella tarde. El desconcierto continuó incluso después de su fallecimiento. Era una mujer aparentemente saludable y nada explicaba un deterioro tan violento. Durante la autopsia, sus órganos presentaban un aspecto tan dañado que llegaron a compararlos con los de una persona que acababa de recibir quimioterapia. Sin embargo, aquel examen tampoco consiguió establecer claramente qué había acabado con su vida. Mary había nacido el 18 de marzo de 1955 en Buffalo, Nueva York, dentro de una numerosa familia formada por sus padres, Norma y Arthur, y sus 7 hermanos. En 1975, mientras estudiaba en la universidad, conoció a William Yoder, un joven que llamó su atención por su apariencia y personalidad. La relación avanzó hasta que ambos se casaron, y Mary adoptó el apellido Yoder. Con los años tuvieron 3 hijos, Adam, Tamrin y Liana. La pareja terminó estableciéndose en Whitesboro, donde construyó también una vida profesional conjunta. Durante aproximadamente 28 años,
Mary y William fueron propietarios y operadores de Chiropractic Family Care. Su consultorio se convirtió en parte importante de sus vidas, y Mary era descrita por quienes la conocían como una mujer activa, cálida y de carácter positivo. A los 60 años continuaba trabajando normalmente y no tenía ninguna enfermedad. La mañana del 20 de julio de 2015, Mary llegó al consultorio como cualquier otro día. Sin embargo, después de la hora del almuerzo, comenzó a sentirse enferma. A pesar del malestar, hizo un esfuerzo por completar las citas que tenía programadas antes de regresar a casa. Esa noche le comentó a William que creía estar sufriendo algún problema estomacal y decidió descansar esperando recuperarse. No ocurrió. Los vómitos y la diarrea se hicieron cada vez más intensos, y al día siguiente, su esposo la llevó de urgencia al hospital. Inicialmente los médicos pensaron que podría permanecer allí durante la noche y luego recibir el alta, pero su condición empeoró rápidamente hasta llegar al crítico escenario que terminaría con su muerte el 22 de julio. La extraña condición en la que se encontraban los órganos de Mary llevó a realizar estudios más específicos. Los investigadores solicitaron pruebas para detectar distintas sustancias tóxicas, entre ellas arsénico, cianuro y otros venenos habituales. Durante semanas esperaron los resultados, pero todos fueron negativos. La causa de aquel deterioro continuaba sin aparecer en los análisis convencionales. Un especialista en toxicología planteó entonces examinar una sustancia mucho menos habitual, la colchicina, un medicamento utilizado principalmente para tratar la gota y cuyo margen entre una dosis terapéutica y una tóxica puede ser muy estrecho. En octubre de 2015 llegó finalmente el resultado. Mary tenía una cantidad letal de colchicina en su organismo. Los investigadores evaluaron la posibilidad de una intoxicación accidental, pero las circunstancias terminaron orientando el caso hacia una administración intencional. La muerte de Mary comenzaba a ser tratada como un homicidio. Como ocurre habitualmente cuando una persona muere en circunstancias sospechosas, los detectives comenzaron examinando a quienes estaban más cerca de la víctima, y William quedó bajo especial atención. Revisaron las pólizas de seguro de vida de Mary y buscaron algún beneficio económico que pudiera proporcionar un motivo, pero no encontraron nada que respaldara esa posibilidad. Meses después, surgió otro elemento que generó cuestionamientos. William había comenzado una relación con Kathleen, una hermana de Mary que también había enviudado recientemente. Para algunos familiares, la rapidez con la que ambos se acercaron resultaba difícil de ignorar. William explicaría que la muerte de su esposa le había hecho comprender lo efímera que podía ser la vida y que tanto él como Kathleen atravesaban pérdidas profundas y se habían brindado apoyo mutuamente. Los investigadores examinaron aquella relación y las circunstancias que la rodeaban, pero no encontraron evidencia que vinculara a William con el envenenamiento de su esposa. En noviembre de 2015, varios meses después de la muerte de Mary, aparecieron dos comunicaciones que cambiaron la dirección de las pesquisas. Cartas anónimas fueron enviadas a la oficina del sheriff del condado de Oneida y a la oficina del médico forense de Onondaga. Quien las había escrito aseguraba saber quién había envenenado a Mary y señalaba directamente a su hijo menor, Adam. Una de aquellas cartas contenía un dato mucho más inquietante que una simple acusación. El remitente mencionaba específicamente la colchicina y afirmaba que, si los investigadores registraban el automóvil de Adam, encontrarían un recipiente con esa sustancia debajo del asiento del pasajero. La información era tan precisa que los detectives decidieron comprobarla. La información de las cartas llevó a los investigadores directamente hasta Adam. El joven fue interrogado mientras los agentes inspeccionaban su automóvil para comprobar si aquella acusación anónima tenía algún fundamento. Lo que encontraron parecía confirmar de manera sorprendente las instrucciones recibidas. Debajo del asiento del pasajero había un frasco de colchicina, acompañado por un envoltorio de cartón y un recibo correspondiente a la compra del medicamento. El recibo aportaba otro elemento comprometedor. La transacción estaba asociada a una dirección de correo electrónico que guardaba similitud con varias cuentas utilizadas por Adam. Para los investigadores, la coincidencia entre lo descrito en las cartas y lo encontrado físicamente dentro del vehículo era demasiado precisa para ignorarla. Adam pasó a ocupar el centro de las pesquisas y los detectives comenzaron a entrevistar a las personas que mejor lo conocían. Una de esas personas era Caitlin Conley, conocida como Katie, una joven de poco más de 20 años que mantenía una relación intermitente con Adam.
Pero su vínculo con los Yoder iba mucho más allá de ser la novia de uno de sus hijos. Desde hacía aproximadamente 4 años, trabajaba en la recepción del consultorio familiar y había desarrollado una relación cercana con Mary. Su integración era tal que, cuando la mujer murió, Katie fue mencionada entre sus seres queridos en el obituario. Al día siguiente del fallecimiento, incluso publicó un mensaje lamentando profundamente su pérdida. Los detectives pensaron que alguien tan cercano a Adam y a su familia podía aportar información sobre la relación entre madre e hijo. Mientras realizaban esas entrevistas, el laboratorio forense de la Policía Estatal obtuvo nuevos resultados sobre las cartas anónimas. Los análisis indicaban que habían sido preparadas utilizando materiales relacionados con el lugar de trabajo de los Yoder, y, debajo del sello de los sobres, apareció ADN femenino. Los investigadores solicitaron a Katie una muestra de ADN y ella accedió inmediatamente. También ofreció una explicación para que su material genético pudiera aparecer en aquellos sobres. Como parte de su trabajo en el consultorio, acostumbraba a preparar correspondencia y dejar sobres previamente sellados. Para demostrarlo, incluso llevó a los investigadores muestras de sobres y membretes utilizados habitualmente en la oficina. Mientras esa explicación era evaluada, los detectives regresaron a las evidencias encontradas dentro del automóvil de Adam. Cuando le preguntaron por la dirección electrónica asociada con la compra de la colchicina, él reconoció que se parecía a algunas de sus cuentas, pero aseguró que aquella en particular no le pertenecía. Los especialistas en informática forense comenzaron entonces a reconstruir el origen de los correos y la tarjeta utilizada para adquirir el medicamento. Al mismo tiempo, los análisis realizados sobre el frasco encontrado debajo del asiento revelaron la presencia de ADN de Katie. Con aquellas evidencias, los investigadores citaron a Katie para una cuarta entrevista. La joven continuó señalando a Adam como responsable y sostuvo que él estaba detrás de la muerte de su madre. Pero los detectives concentraron sus preguntas en las cartas anónimas y terminaron planteándole directamente si había sido ella quien las había escrito. Finalmente, Katie admitió ser la autora. La revelación cambió su posición dentro del caso. Ella conocía la existencia de la colchicina, había enviado las cartas que dirigieron a los investigadores hacia Adam y su ADN había sido encontrado en el frasco localizado dentro del automóvil del joven. Katie, que hasta entonces había sido entrevistada como alguien cercana a la familia y posible fuente de información, pasó a convertirse en la principal sospechosa. Con 23 años, fue detenida y acusada por la muerte de Mary. Katie mantuvo que era inocente y su defensa comenzó a dirigir las sospechas nuevamente hacia William. Argumentaban que el esposo de Mary tenía tanto los medios como un posible motivo y plantearon incluso que el veneno pudo haber sido colocado en el batido de proteínas que ella acostumbraba a beber por las mañanas. Esa teoría encontró cierto respaldo dentro de la propia familia de la víctima. Janine, una de las hermanas de Mary, también desconfiaba de su cuñado y destacó ante los detectives que era un hombre sumamente inteligente y meticuloso. La relación de William con Kathleen alimentaba aquellas sospechas, pero los investigadores ya habían examinado esa posibilidad y no encontraron pruebas que lo relacionaran con la colchicina. Al profundizar entonces en la vida de Katie, descubrieron que su relación con Adam había sido complicada. Ambos rompían y se reconciliaban con frecuencia, dentro de una dinámica que quienes conocían a la pareja describieron como conflictiva. En esa revisión de la relación apareció un episodio ocurrido en abril de 2015, aproximadamente 3 meses antes de la muerte de Mary. Katie había entregado a Adam unos suplementos nutricionales que, según le dijo, podían ayudarlo a concentrarse en sus estudios. Después de consumirlos, el joven comenzó a sufrir fuertes vómitos y diarrea. Adam dejó de tomarlos y terminó recuperándose. Los síntomas guardaban semejanza con los que Mary experimentaría meses después, pero existía una limitación fundamental. Aquellos suplementos nunca fueron analizados, porque cuando Adam enfermó, nadie tenía motivos para sospechar de un posible envenenamiento. Por tanto, nunca se determinó qué contenían ni puede afirmarse que tuvieran colchicina. Para la fiscalía, el elemento central estaba en la deteriorada relación de la pareja. Su teoría fue que Katie había elegido a Mary para causar un daño devastador a Adam, atacando a una de las personas que él más quería. 2 de las propias hermanas de Mary, sin embargo, rechazaban rotundamente esa interpretación.
El primer juicio contra Keiri comenzó en abril de 2017. La fiscalía presentó las piezas que había reunido durante la investigación. Ella había reconocido ser la autora de las cartas que acusaban a Adam. Su ADN había sido relacionado con el frasco de colchicina encontrado en el vehículo y existía evidencia digital vinculada con la adquisición del medicamento. A esto se sumaba la teoría de que la conflictiva relación con Adam había proporcionado el motivo para atacar a su madre. La defensa cuestionó esa reconstrucción y consiguió generar dudas entre los miembros del jurado. Después de 3 semanas escuchando testimonios, comenzaron las deliberaciones, que se prolongaron durante 5 días sin que pudieran alcanzar una decisión unánime. El jurado terminó irremediablemente dividido, y el juez declaró la nulidad del proceso. Los cargos contra Keiri se mantuvieron. 5 meses después, Keiri volvió a enfrentar un jurado, esta vez acompañada por un nuevo equipo de defensa que modificó de manera importante la estrategia utilizada anteriormente. En lugar de concentrar sus acusaciones sobre William, los abogados señalaron directamente a Adam y describieron la relación que había mantenido con Keiri como tóxica, codependiente y marcada por episodios de violencia. David King, sobrino de Mary y compañero de vivienda de Adam durante parte de aquella relación, declaró en el tribunal y respondió afirmativamente cuando le preguntaron si consideraba que Keiri había sufrido violencia doméstica por parte del joven. La defensa también presentó mensajes enviados por Adam después de una ruptura. En ellos decía que extrañaba a Keiri, que pensaba constantemente en ella y buscaba que regresaran. Para sus abogados, aquellos textos chocaban con la imagen de una mujer que había decidido vengarse porque su expareja simplemente la había rechazado. Durante las deliberaciones del segundo juicio, los miembros del jurado solicitaron volver a observar una parte específica del interrogatorio policial grabado en video. En aquella conversación, un investigador había preguntado a Keiri por qué Adam conservaría el frasco de colchicina dentro de su propio automóvil si aquello podía relacionarlo directamente con el envenenamiento. Ella respondió que podría guardarlo si pretendía utilizarlo contra otra persona y agregó una frase particular: "Aunque los hombres no usan veneno, dicen que es un arma de mujer". El comentario quedó nuevamente bajo consideración de los jurados, junto con el resto de las evidencias presentadas durante semanas de testimonios. Esta vez lograron alcanzar una decisión. Caitlin Conley, entonces de 24 años, fue declarada culpable de homicidio en primer grado por la muerte de Mary Yoder. Su abogado solicitó que el veredicto fuera anulado, alegando que la fiscalía no había demostrado cuándo ni de qué manera concreta Keiri administró la colchicina, pero el veredicto permaneció vigente. Antes de dictarse la sentencia, algunos de los familiares de Mary tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal. Adam habló directamente sobre la mujer que había sido su pareja y lamentó haberla llevado hasta su familia, donde aseguró que fue recibida y tratada como si fuera parte de ella. Dijo que la odiaba profundamente por la muerte de su madre. William también recordó aquellos días y describió el impacto de haber visto a su esposa deteriorarse en el hospital, ser reanimada repetidamente y finalmente morir. Contó que después regresó a casa, se sentó a oscuras sobre la cama y permaneció llorando durante horas. Keiri tomó después la palabra y volvió a sostener que era inocente, además de agradecer a familiares, amigos y otras personas que continuaban apoyándola. Entre quienes estaban de su lado se encontraba Janine, hermana de la propia Mary, quien pidió al juez clemencia al momento de imponer el castigo. Finalmente, el juez sentenció a Caitlin Conley a 23 años de prisión por homicidio en primer grado. El veredicto tampoco consiguió cerrar las profundas diferencias dentro de la familia Yoder. Mientras Adam y William consideraban responsable a Keiri, algunas hermanas de Mary estaban convencidas de que la joven había sido condenada injustamente. Sus dudas llegaron al punto de respaldar públicamente una campaña que buscaba conseguir su liberación y cuestionaba la responsabilidad de William y Adam en la muerte. Aquellas afirmaciones nunca equivalieron a una conclusión judicial contra los dos hombres. Eran acusaciones sostenidas por parte de la familia, mientras la condena reconocida por los tribunales recaía sobre Keiri. La división resultaba especialmente dolorosa porque todos habían perdido a la misma persona, pero ni siquiera dos juicios habían conseguido que quienes estuvieron más cerca de Mary compartieran una misma interpretación sobre lo ocurrido. Keiri continuó proclamando su inocencia desde prisión y comenzó una larga batalla judicial contra la condena. Sus primeras apelaciones no tuvieron éxito.
En marzo de 2021 se confirmó el fallo, y meses después, el Tribunal de Apelaciones del Estado rechazó otro intento de revisar el caso. En agosto de 2022, un nuevo equipo legal presentó otra moción, esta vez argumentando que Keiri no había recibido una representación adecuada durante sus 2 juicios. Entre los cuestionamientos estaba la manera en que se obtuvieron y examinaron dispositivos electrónicos, además de la ausencia de determinados testigos en el segundo proceso. La defensa mencionó a un toxicólogo que podía ampliar considerablemente el periodo durante el cual la colchicina pudo haber sido administrada y a una paciente que afirmó haber visto a Mari mostrando síntomas antes de la hora del almuerzo. Con esos argumentos, los abogados solicitaron que la condena fuera anulada. La batalla legal produjo un resultado decisivo el 31 de enero de 2025. La División de Apelaciones del Cuarto Departamento de Nueva York revisó el reclamo de Keiri sobre la actuación de sus anteriores abogados y concluyó, por unanimidad, que había recibido una asistencia legal ineficaz. El punto determinante estuvo relacionado con su teléfono celular. La orden autorizaba a las autoridades a incautarlo y devolverlo al tribunal, pero el dispositivo fue enviado a especialistas que extrajeron información utilizada posteriormente contra ella. Sus abogados no habían impugnado adecuadamente ese procedimiento. La Corte consideró que aquella omisión había perjudicado suficientemente su derecho a un juicio justo. Por esa razón, anuló la condena por homicidio en primer grado y desestimó ese cargo, aunque permitió que la Fiscalía pudiera presentar nuevamente una acusación apropiada ante otro gran jurado. La decisión no declaró inocente a Keiri ni determinó quién envenenó a Mari. Eliminó la condena que la mantenía encarcelada debido a las irregularidades jurídicas encontradas en el proceso. El 4 de febrero de 2025, Keiri quedó en libertad después de haber permanecido aproximadamente 7 años en prisión. En ese momento no existía una nueva acusación presentada contra ella, pero la Fiscalía intentó continuar el caso y volver ante un gran jurado. Allí surgió una nueva disputa. Parte de la evidencia del antiguo proceso había quedado sellada después de que la condena y la acusación fueran anuladas, y un tribunal impidió que la Fiscalía continuara presentando ese material sellado sin obtener previamente autorización para utilizarlo. La disputa judicial ha continuado hasta 2026. El 5 de junio, una corte de apelaciones rechazó un recurso utilizado por el fiscal para cuestionar una de las órdenes que limitaban el acceso a esos registros. Además, existen otras actuaciones relacionadas con una apelación de la Fiscalía que seguían tramitándose durante este año. Los registros oficiales muestran movimientos procesales incluso en junio de 2026. Así, más de una década después de la muerte de Mari Yoder, Caitlin Conley permanece en libertad y su antigua condena continúa anulada, mientras las autoridades siguen litigando sobre las posibilidades legales de continuar el caso. La muerte de Mari Yoder terminó destruyendo mucho más que una vida. Una familia que durante años había permanecido unida quedó dividida por sospechas que alcanzaron al esposo, al hijo y finalmente a una joven que había sido recibida como parte de ese mismo círculo familiar. Caitlin Conley pasó aproximadamente 7 años en prisión por el envenenamiento, pero la condena que parecía haber cerrado el caso terminó anulada por errores relacionados con su defensa y el manejo de evidencia utilizada en su contra. Eso tampoco resolvió la pregunta que ha perseguido a la familia durante más de una década. La anulación de una condena no demuestra inocencia, pero tampoco puede ignorarse cuando un tribunal determina que existieron fallas suficientemente graves para afectar las garantías de un acusado. Mari murió por una dosis letal de colchicina. Esa certeza científica permanece. Lo que continúa sometido a una compleja disputa judicial es la responsabilidad penal atribuida por aquella muerte. Quiero conocer tu opinión sobre un caso que, incluso después de 2 juicios, consiguió dividir hasta a la propia familia de la víctima. ¿Crees que las pruebas contra Keiri demostraban realmente que ella envenenó a Mari? ¿Qué interpretación le das a las cartas que intentaron colocar toda la evidencia sobre Adam? ¿La anulación de la condena cambia tu percepción sobre la culpabilidad de Keiri? Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible.
tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.